Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. La primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast estuvo marcada por un discurso de más de 2 horas ante el Congreso Nacional, donde el mandatario presentó los principales ejes de su gestión, defendió el camino de su gobierno y buscó proyectar una narrativa para una nueva etapa de su administración. Porque más allá de los anuncios concretos, distintos analistas han puesto atención en el lenguaje utilizado por el presidente, las prioridades comunicacionales escogidas y también en aquello que decidió dejar fuera del discurso, mientras conceptos como Chile, Estado, familia, seguridad, trabajo, responsabilidad y desarrollo dominaron el mensaje presidencial. Varios observadores destacaron la escasa presencia de referencias al costo de la vida, la inflación, los combustibles o las dificultades económicas que han golpeado la evaluación del gobierno en las encuestas durante los últimos meses. Y por supuesto, para analizar este relato presidencial, las señales políticas, las prioridades comunicacionales y el momento que está atravesando el gobierno en estos momentos, conversamos en Turno AM con Jimena Jara, experta en comunicación política. Un honor, un placer tenerte nuevamente. Buenos días, Jimena. ¿Cómo estás? Tal? Muy contenta porque el Día de la Cuenta Pública es el día más esperado para quienes hemos estado en contenido y en speechwriting y todo eso. ¿Qué impresión te dejó después de verla? Mira, yo en algún momento le tuiteé y dije que bueno que esto va a ser transcrito con IA, porque transcribirlo a mano es para llorar. Entonces, se puede descomponer en varias partes lamentables. La primera que quiero decir... Lamentable es la palabra. Yo creo que es una cuenta lamentable en cuanto a su carne, ¿no? Tiene varias patas. Entonces, la primera pata es la presentación, ¿no? Todo lo que en el gobierno de Boric se llamaba el preámbulo, pero que es cómo empezamos a contar el cuento que queremos contar. Y yo aquí voy a controvertir con los que dicen que a este gobierno le falta relato, porque tiene un exceso de relato, está lleno de cuento. El problema es ese, que solo tiene el cuento y que le faltan los hechos, ¿cierto? Entonces, me tocó participar en varias cuentas públicas. El gran drama de hacer una cuenta pública es, primero, articular los distintos ministerios y el distinto quehacer del Estado de manera que tenga sentido y explicarlo de una manera que no sea una cuenta de supermercado, es decir, que vivienda no esté al lado de turismo y al lado de maltrato infantil, que es exactamente lo que pasó ayer. Que cualquier cosa estaba en el eje social, concretamente, que era el tercer eje, estaba en cualquier parte y en cualquier orden, que eso es algo que no debería ocurrir. Entonces, ¿cómo articulamos la política pública de manera que se entienda que estamos haciendo una apuesta que tiene que ver con un sentido de país, ¿cierto? Es una primera cosa. Pero la segunda gran dificultad que teníamos era dejar fuera datos, para que no fuera una lata en lo que estábamos siempre diciendo, el porcentaje, la tasa de cumplimiento, la cifra, la meta, cuánto de la meta llevamos. Entonces, por un lado, dar cuenta de manera que se note el avance, y por otro lado, no marear a la gente y sobre todo no matar el relato con puros números. Esa era la dificultad. ¿Cómo hacemos caber tanto número, tanta cifra, tanta meta, tanto avance o tanta voluntad de avance en una misma cuenta? Oye, Jimena, y no lo sé que qué... aquí pasó es que no había nada de datos casi, nada de cuentas, nada de cifras, nada de porcentajes y sin embargo mucho cuento. Entonces es un discurso muy blando en el que estaba lleno de conceptos y en ese sentido muy de campaña. Entonces él se empoderaba en el sentido de que ya estamos haciendo las cosas, pero lo que uno veía no era en qué sentido estaban haciendo las cosas, salvo en el eje económico, donde sí hay concreción, hay meta, hay plazo y hay un plan. Oye, Jimena, a mí me quedó la sensación de que esta cuenta pública tenía algo bien particular, porque no era solamente un discurso que ayer estuve escuchando varios analistas después de la cuenta pública y quedó esa sensación de protección social o de seguridad. Al menos eso quedó instalado. Porque claro, más de una cuenta de lo realizado, habló de lo que se viene, de proyecciones a futuro. Pero me dio esta sensación de que era una mezcla, como si el lenguaje fuera, yo te voy a proteger, pero también voy a ser muy duro con quien altere ese orden, como un policía. Claro, o sea, primero, el ánimo que llevó, yo estoy de acuerdo con Nicolás cuando dice que como el octubrismo lo puede, ¿no? Como Lo vuelve loco. así lo enloquece, pero como de verdad, porque incluso lo que hizo en seguridad
había un buen puñado de medidas que son antivándalos, pero en el fondo son antioctubrismo, ¿no? El que raye, el que saque una piedra, ese va a ser castigado. Tienen con un fetiche con los semáforos espectacular. Claro, el semáforo, que a mí todo eso me parece, el que se salte el metro, olvídate. No, y está bien, pero, entonces- el tamaño en el cual lo instalan Entonces, claro, es bastante sorprendente. Tú tenías una paradoja, que es que el que se salta el metro puede quedar sin gratuidad y eventualmente puede quedar sin pensión básica solidaria o pensión universal, PGU, que se me cayó el carnet con la Ujú. política pública, con la PGU. Pero recién hace, no sé, 2 días o en mayo se despachó del Congreso la ley que impide efectivamente que los femicidas sigan recibiendo pensión de viudez. Entonces, quitarle la pensión de viudez a un femicida fue una cuestión que duró años para que se lograra. Recién ahora acaba de ser despachada esa ley. Y sin embargo, el que se salte el metro, queremos que tampoco tenga pensión. Entonces, Hay un ¿cuál tema- es la proporcionalidad aquí entre una falta y una cuestión realmente grave? Perdón, Jimena, quiero meter la conversación. El gran tema es la definición de qué es un vándalo. Porque si es un vándalo, es alguien que atenta contra el bien común, el que no paga impuestos es un vándalo. Quítenle la pensión Bueno, garantizada. el fiscal Ángel Valencia dijo eso. Dijo, bueno, sería bueno que en el registro de vándalos pongamos también a los vándalos económicos. Pero eso parece que no existen en la conversación. No, no. Es el octubrista el que No, le molesta porque ¿qué como es lo- si eso siguiera existiendo. ¿Qué es lo que importa? Rayar. ¿Cuál es la única medida que se anunció en cultura? Limpiar monumentos nacionales, mantener monumentos nacionales, que es lo que todo artista está esperando, por supuesto. Todo creador espera que le digan que van a limpiar los monumentos y la estatua de la esquina. Entonces, hay aquí efectivamente un fetiche con el octubrismo, pero no hay una voluntad, por ejemplo, de hacer un plan de seguridad que tenga su foco en el narcotráfico, en el crimen organizado. Eso no lo vimos. También hay un cambio conceptual, que lo bien lo dice el chat, que es intercambiar el concepto de derechos por beneficios. Es a su comportamiento usted recibe, en vez de usted recibe per se por ser una persona. Porque tiene derecho, porque es parte de la comunidad. Es el ¿cierto? fin de la comunidad. Lo Claro, que vimos ayer. pero además tú tienes a los presos condenados que, por ejemplo, no reciben su PGU si es que, porque dejan de cobrarla durante 6 meses, pero no se les quita el beneficio. Cuando cumplen su condena, ellos eventualmente podrían reactivar su beneficio. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que los presos condenados a pena aflictiva van a seguir en su condición actual. Entiendo, porque recién escuchaba una entrevista al ministro García Ruminot. Entonces le decían, bueno, los presos de Punta Peuco siguen recibiendo su pensión. Entonces, ¿también esto va a estar incorporado? No, decía, el foco no es los que ya cometieron delitos, sino que los que van a cometer delitos. Entonces, hay aquí una cuestión muy desordenada por lo demás, ¿no? Entonces, eso se notaba mucho en la cuenta y el presidente volvía y volvía a la idea del orden, a la idea de la patria, de la familia. Esas son las cosas que lo animan y esta era una cuenta desordenada, vacía, sin datos y confusa en su propósito. No sabemos bien cuál es el país. O sea, si hay un plan en este gobierno, es el plan del presidente Quirós, como quien dice, ¿cierto? Ese es el único que está bien armado. El resto, vamos viendo. Yo, dentro de todo, también lo que vi fue una serie de palabras que se repetían en el discurso. Chile, Estado, familias, trabajo, responsabilidad, desarrollo, seguridad. ¿Qué dice, Libertad, no olvidar. ¿Qué dice esto de la visión de país que tiene el presidente? Mira, yo miré todas las primeras cuentas públicas del último tiempo. Y obviamente que en esta primera cuenta pública hay mucho de promesa, ¿cierto? Porque obviamente están recién partiendo. Pero esa promesa tiene que ver con un plan, con una visión de Chile. Entonces, ¿de qué hablaba, por ejemplo, Michelle Bachelet? Del Chile que cambió y de las 3 transformaciones estructurales en educación, en impuestos y en política que había que hacer. ¿De qué hablaba Sebastián Piñera? Del desarrollo económico y del subirle la vida a la clase media. ¿De qué hablaba Gabriel Boric? Obviamente, de cómo llevar adelante las transformaciones estructurales en ese momento, que después no se pudieron hacer, pero que fueron consensos, ¿no? Cómo hacer cambios sociales que mejoraran la vida del colectivo. ¿De qué hablaba José Antonio Kast? Del orden, de la patria, de la familia, de la libertad. Y esos son los conceptos con los que se mueve, ¿cierto? Y entre medio de eso,
la libertad económica como faro, el pleno empleo, ¿cierto? Que es la mejor política social. Esta es la cuenta pública más individualista que yo he visto. Porque las respuestas están para la familia y para el individuo. Oye, ¿qué opinas Pero la de los idea de 30.000 la pesos? comunidad no existe. ¿Qué opinas de 30.000 pesos por hijo? Mira, yo tuve un momento de como de ilusión. Y dije, oh, qué interesante, igual 30.000 pesos por hijo durante como cada mes, ¿no? No, es una vez. Es una vez. Entonces yo tengo 2 hijas y si estoy en el 80%, me van a pagar 60 lucas. Una vez. Una vez. Como, no sé si como alcanza a pagarle la leche a los cabros chicos con eso alguna vez y ya. Eso es. Y entonces es penoso porque tampoco sabemos si esa es una medida que se sacaron como del sombrero, pero eso no alcanza ni con mucho a compensar los costos de lo que le están recortando a la Junaev, ¿cierto? Los costos que le están recortando a la atención primaria y a los hospitales. Estamos hablando de 415.000 millones de pesos más o menos que se recortan solo a salud. Entonces, los recortes que están haciendo en educación, en alimentación, en programas de infancia, en programas de salud mental, en programas de juventud, no tienen nada que ver con estas 30 lucas que le dan a las familias. Pero de nuevo, es una respuesta que le dan a la familia. Entonces, usted recibe 30 lucas. Vea que le ayudamos. Interesante porque, bueno, separemos las cosas. Uno es que como orador no es el mejor. Estamos justos. No es un gran orador. No, Claro, pero no está obligado a no ser está obligado. O sea, es como, ok, es what you see, what you get. En segundo lugar, en sus definiciones fue bastante simple. Hace algún gesto como que tiene directo vínculo. Mira, un amigo me decía algo muy singular sobre el discurso de Yerteca. No nos olvidemos que este es un hombre rubio que evoca a la población a ni siquiera el dueño de la empresa, sino el hijo del dueño de la empresa. Que el hijo del dueño de la empresa se ponga la manito en el corazón y diga, colabora conmigo. Igual a la gente la conmueve en este país. Hay una cosa ahí medio de inquilinaje en esa estructura. Y ayer eso lo aplicó el presidente. El presidente fue el hijo rubio que dijo, vengan a ayudarme, por favor, soy un pobre borita. Como dijo Felipe Valle. En esa dinámica, puede ser que esté tocando la tecla correcta. Puede ser que le ayude a las encuestas. O lo que vimos ayer fue un intento fallido. Oye, Nico, yo por otra parte, yo creo que ese acto conciliador fue más bien porque hoy entra al Senado el plan de reconstrucción nacional y si vimos acá mucho más conciliador pidiendo acuerdos, apoyo para sacar adelante sus principales proyectos, a diferencia de lo que hemos visto en este último tiempo, fue por algo, porque necesita votos, Claro, necesita entonces, 2. pero eso le puede funcionar. ¿Le puede funcionar? Vamos a ver si le va a funcionar. Mira, José Antonio Kast es un pésimo orador, pero tiene una voz privilegiada, maravillosa. Tiene un tono de voz que es suave, es hasta cálido. Él no es cálido, pero su tono de voz es cálido. Es calmado. pasivo-agresivo. Él no se enoja. Es como una persona que da un poco de miedo, pero que tiene esta voz que es muy calmada, muy en control y eso ayuda. Y también ayuda su tono conciliador, pero si es que fuera coherente con el contenido de su propio discurso, ¿cierto? Porque él es muy conciliador, esto es en unidad, de todos los colores políticos, nos vamos a escuchar. Dice una cosa increíble, por ejemplo, dice, hemos tenido muchas reuniones con los alcaldes. No siempre nos hemos estado de acuerdo, pero hemos tenido reuniones. Claro, han tenido reuniones en el sentido de que han estado en la misma sala, pero no han podido avanzar ni un poco. Si hay algo con lo que salen los alcaldes de esas reuniones, es frustración, porque no hay comprensión. Entonces, claro, nos juntamos, pero no avanzamos nada. No hay voluntad de escucharse. De eso también se constituye el diálogo. Entonces, él, como dice, nos escuchamos a todos, de todos los colores, pero por otro lado, cada 2 frases dice que el gobierno anterior lo hizo pésimo, dejó a Chile en el suelo, dejó a Chile en el piso. Yo le creo que él tiene una convicción respecto de esto, pero también lo utiliza. Y por otro lado, lo que no dijo en el discurso, no hubo ninguna alusión, es que el proyecto de reconstrucción al Senado y la cuenta que va a dar también el ministro de Seguridad para presentar el plan, que parece que se supone que hoy día se presenta el plan, Sí, entonces también. vamos a ver más. Todo eso ocurre en paralelo con los libertarios, los republicanos, que es el partido del presidente, y el Partido Social Cristiano decidiendo una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda. Entonces,
es difícil pensar en esta idea de todos, de comunidad, de no importan los colores políticos, es el momento de Chile, como bien dice, mientras estoy presentando una acusación constitucional, mientras le estoy echando la culpa al adversario de todo, y mientras estoy diciendo que el que no me apoya es un mal chileno en el fondo. Es patriota. Pero hay un punto, yo creo que ser justo ayer con él, por lo menos él, dentro de todas las posibilidades que tenía, una era derechamente acusar al gobierno anterior, no ocupó esa carta salvaje en forma explícita. Fue bastante subterráneo, fueron 3 oportunidades las cuales la lanza, pero no la lanza. Porque a mí mi definición sobre él, mi perspectiva, no necesariamente tiene que ser la de ustedes, es que es pasivo-agresivo. Ayer fue lo suficientemente pasivo para no pasar por agresivo. Y lo que sí estuvo estructurado es que su alrededor, los ministros que aparecían en la pantalla, sí eran directos. Pero él no fue directo contra la obra del gobierno anterior. Eso es por un lado. Y por otro lado, creo que ese pedido como de ayuda, que podemos estar o no de acuerdo con su dinámica de lo que cree él, es una reconstrucción nacional, también fue bastante pasada por leche. Entonces, ayer vimos un discurso mediocre, aburrido, con estos fetiches que se le salen por los poros, pero que tampoco se entiende muy bien cuál es su finalidad. No sé si les pasó eso también. Como que uno termina viendo el discurso y de pronto ve de nuevo al candidato cuando empieza con los planes, que es angustioso, cuando empieza a leer los planes tipo Movistar. Plan 1, plan 2, plan plus. Es bien angustioso. Lo vimos como con estas imágenes que trata de meternos en la cabeza. Es medio Teletón también. Incluso cita la Teletón. Como o sea, pidió un aplauso para Mario Kreuzberg. Es la Teletón. ¿Qué pasa el modelo? Claro, que pasa el modelo, en vez de la modelo. Hay algo ahí, hay como parte de su ADN que está ocupando, que es nuevo, yo creo, en su estilo. O no es nuevo. La verdad es que el crecimiento del Partido Republicano ha estado súper de la mano con las estrategias de marketing, ¿cierto? El plan cancerbero, el plan escudo fronterizo, todas esas cosas debutaron de alguna manera en su grandilocuencia con la campaña de los republicanos. Y la cuenta pública ayer tenía esas cosas en que como que agrandaba el concepto del presidente, ¿no? Entonces el presidente iba leyendo algo y decía más responsabilidad y aparecía más responsabilidad. Entonces, claro, había como toda esta idea de esto está pasando, lo estoy viendo, llame ya. Pero yo no creo que haya sido suficiente. O sea, de nuevo, voy a separar el eje económico porque en el eje económico hubo una tarea como la gente, como quien dice. Ellos tienen un plan, a uno le puede gustar o no, a mí particularmente no me gusta, pero hay un plan, hay un derrotero y tienen unas metas bien claritas, que representan un riesgo para Chile, que tienen una visión ideológica que los guía, sí, pero hay un plan. En el caso de seguridad, es una sorpresa incluso para la oposición lo mal que lo han hecho, el tiempo que han perdido y lo poco que dijeron ayer, porque casi todo lo que dijeron tiene que ver con cosas que son de persecución de la delincuencia pequeña y de las incivilidades, y algunas cosas de las que dijeron como medida ya venían de antes. Entonces, por ejemplo, hablaron de la integración de cámaras como en un centro integrado, y ese sistema fue lanzado en julio del 2024 con más de 2.000 cámaras integradas. Entonces, claro, pueden hacerlas crecer, pero no tenían un plan. Ahí sacaron algo que venía ocurriendo y lo inflaron. En el caso, por ejemplo, de los espacios carcelarios, habló de una nueva política carcelaria. Bueno, es interesante. Eso venía además en su programa de gobierno. Claro que venía propuesto con 60.000 nuevos cupos para las cárceles. Y ayer lo redujo a 20.000 cupos para las cárceles. De hecho, en la entrevista con Daniel Matamala, antes del día previo a la cuenta pública, justamente Daniel Matamala, el periodista, le pregunta a José Antonio Kast sobre que él había prometido en campaña 100.000 plazas carcelarias. Y justamente en la entrevista tú te das cuenta que Kast se da una voltereta y dice, no, son 40.000. Y siguen conversando, y le dice, ya, entonces, desde su campaña hasta ahora siendo presidente, ¿significa que cambió? Y él dice, no cambió, porque vamos para las 20.000. O sea, de 100.000 bajó a 20.000. A 20.000. Fue claro. impresionante.
Oigan, les tengo una noticia de última hora. Hay una alerta en vivo y en directo cuando son las 8:39 de la mañana. Acaba de aparecer en latercera.com. Tenemos para todo nuestro público que nos está viendo una noticia de último minuto. Arrau pide la renuncia a los 2 subsecretarios de su ministerio. Empieza el espectáculo. El titular de seguridad les comunicó la decisión esta mañana a Andrés Joanet y Ana Victoria Quintana tras sostener un encuentro con ambos. El secretario de Estado lo hizo a puertas de presentar el plan de seguridad ante el Congreso Nacional. De marketing saben, esto está pasando en este momento. Claro, claro. O sea, lo que quieren ahora es mostrar que está todo renovado, ¿no? Entonces, y que cualquier error que haya tenido, incluso la cuenta pública, se debe a que hubo una mala recogida, como quien dice. Y desde la salida de Trinidad Steiner y Mara Seguini, ¿has sentido algún cambio o algún error comunicacional o desde ahí han repuntado? No, a mí me parece que Martín Arrau está agarrando el guante como corresponde en el sentido de decir, bueno, que hay, que probablemente no había nada, eso es lo que uno puede imaginar, y entonces él dice, mire, vamos a continuar con la política porque esta es una política de Estado. Entonces pasan de decir, todo esto no valía nada y entonces hay que cambiarlo completamente, a esta es una política que necesita continuidad, cosa que a mí me parece bien. Pero no es con el discurso con el que ganaron, hay que decirlo. A mí me parece bien que la política de seguridad sea de continuidad porque es una política de Estado, pero no es lo que ellos entraron diciendo y esa solución de continuidad no está dada. Esa es una primera cosa. Segundo, me parece interesante que hoy día entiendo que él presenta su plan ante el Congreso y entonces da este golpe de efecto en el que saca, al menos la subsecretaria a la que saca es una subsecretaria que realmente era todo un personaje, o sea, una subsecretaria a la que le preguntaban qué es lo que van a hacer, qué le responde a los vecinos. Bueno, que se cuiden, ¿no? Sí, eso lo hizo el CNN. Sí, con Mónica, sí. Amiga, impresionante. Este es el deber del Estado. El Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Tú no le puedes decir a la gente, bueno, pero que se cuiden. ¿Qué quieren? Ellos saben cómo hacerlo. ¿Qué quieren? ¿Que el Estado haga todo? No, quieren que el Estado haga lo mínimo, que es garantizarle la seguridad. Entonces, cuando tú tienes esa subsecretaria, tienes que sacarla. Y me parece que es un buen gesto, pero que además viene en el respaldo de, ahora sí, nos ponemos los pantalones largos, se acabó la instalación, como quien dice, y nos ponemos en marcha, que es la idea que quiso instalar ayer en su discurso el presidente, que es esta idea de que pasamos cambio. Oye, Jimena, por otra parte, justamente en la cuenta pública siempre hay mensajes para distintos públicos. Digo esto porque ayer también me di el tiempo de ver parte del oficialismo, militantes, personas libertarias, quienes decidieron opinar sobre la cuenta pública. Y me pareció interesante ver un cierto quebramiento hacia Kast, porque ellos comentaban, algunos grupos, algunos hombres, por ejemplo, que esperaban más mano dura, esperaban que cumpliera sus promesas de campaña, porque dijeron que con estos 3 meses de gobierno no ha hecho absolutamente nada. Entonces, ¿tú crees que le habló a su coalición, logró su cometido, o solamente con este mensaje conciliador logró llegar a la oposición para el plan de reconstrucción y ahora para instalar el nuevo plan de seguridad que tiene que hacer con Martín Arrau? Yo quedé con esa sensación que hay un quebramiento por parte del oficialismo. Claro, lo que pasa es que el oficialismo son como los oficialismos, ¿no? Y entonces, y también hay que recordar que el mundo libertario se porta un poco como oficialista, pero está fuera de la coalición de gobierno. Entonces tienen esa libertad. Y por otro lado, están permanentemente policiando a este gobierno y cuestionándole la pureza moral, ¿no? Entonces, si es suficientemente de derecha o no es suficientemente de derecha, si es suficientemente leal con las Fuerzas Armadas o no es suficientemente leal, si está concediendo demasiado a la derecha o no está concediendo demasiado a la derecha. Entonces, la pega del gobierno es construir gobernabilidad y por lo tanto tiene que tener un discurso mínimamente más amplio. Pues tampoco es como, oh, qué loco, qué amplitud que tienen estas personas. O sea, la gente de Chile, vamos, que sí está en el oficialismo, está descontenta en muchos aspectos y son ellos los que están pidiendo más amplitud, más diálogo, más capacidad de acuerdo. Y tiene una franja muy delgada desde la cual puede hablarle a su gente. Y por supuesto que hay un mundo de derecha que queda descontento porque esperaban más mano dura, esperaban el plan que de alguna manera se configuró. La verdad es que yo creo que la oposición, no sé si esperaba más mano dura, pero esperaba bastante más resolución en las políticas de seguridad. Esperaban que al menos eso fuera algo que tuviera claro. En ese sentido, y para ir redondeando este análisis, estamos con la gran Jimena Jara, estamos muy honrados de tenerla esta mañana acá en turno. Ayer hubo fact-checking
Y si hacemos un fact-checking de los fact-checkers, nos encontramos con El meta fact-checking. el meta fact-checking, nos encontramos con algunas coincidencias entre los productos. Una sola afirmación fue considerada falsa. El principal tropiezo del discurso presidencial estuvo en materia de empleo. Kast aseguró que el empleo hoy está en cifras que no habíamos visto nunca. La frase fue calificada como falsa por FastCheck y también cuestionada por La Tercera. El desempleo fue peor durante la pandemia, como información. La actual tasa de desempleo alcanzó un 9,1%, sin embargo, durante la pandemia de COVID-19 llegó a un máximo de 13,1%. Además, las tasas de ocupación y participación laboral también registraron peores cifras en 2020. El dato de homicidio fue validado por los fact-checkers. Salud, también las cifras sobre cáncer fueron correctas y los datos coinciden con los informes oficiales. Inversión fue uno de los puntos más sólidos. El presidente destacó un ingreso de más de 22 mil millones de dólares en proyectos. La cifra corresponde a iniciativas ingresadas al sistema de evaluación ambiental. El récord de inversión también fue confirmado. Lo que sí hubo afirmaciones calificadas como incompletas. No todas fueron errores. Por ejemplo, dudas en listas de esperas oncológicas. El gobierno aseguró haber avanzado cerca del 80% en casos críticos, cuando los datos públicos disponibles muestran un avance cercano al 60%. Así que fue un discurso que en general tuvo la data correcta, parece ser, según los reportes. ¿Hay algo que te haya llamado la atención dentro de todo este despliegue? ¿Viste el momento en que Sandra Parisi le entregó un sobre al presidente? Sí, qué mala era la carta. Hizo cualquier show y la carta decía como piensen los niñitos. O sea, decía algo como gobierne para todo Chile. No, pero era muy nada. Mira, a propósito del fact-checking, a mí me dio mucha risa ayer algo que tuiteó René Zafirio, parlamentario por la Araucanía, a propósito de la cifra de turismo, ¿no? Entonces dice, el presidente Kast sostiene que el turismo en la Araucanía está frenado por la violencia, pero los datos oficiales del Cernatur y el INE dicen otra cosa. Las llegadas de turistas extranjeros se duplicaron, pasando de 166.000 en el 2023 a 328.000 en el 2024. O sea, como que no hay turistas. Había dicho que el turismo estaba muy castigado en la Araucanía, pero no era verdad. Una cosa que me llamó la atención profundamente y con harto dolor es que vi 0 medidas, por ejemplo, para las mujeres, violencia intrafamiliar. No son un sujeto político para este gobierno y me parece una tragedia. O sea, más allá de las 30 lucas que son para la familia y que no alcanzan a cubrir nada, una cosa muy loca que hace es mencionar el desempleo como de mujeres jóvenes. Dice como 1 de cada 4 mujeres simplemente no puede encontrar trabajo. Y es como que él fuera un comentarista. Es como que lo dijera yo. Como quizás es un panelista de su gobierno y no dice, oye, bueno, por eso entonces vamos a hacer un subsidio al empleo, qué sé yo, y dice lo de la sala cuna universal, que es una cosa que realmente está presionado, horquillado para decir, pero con responsabilidad, con gradualidad, con cuidado, con mucho no sé qué. Entonces, bueno, la reforma tributaria la hacemos al chancho, pero la sala cuna universal que puede realmente destapar un cuello de botella en el empleo femenino, eso no lo vamos a ver. ¿Y para qué hablar de violencia intrafamiliar? Entonces, no se trata solo de que es un gobierno con un enfoque valórico gigantesco, que nadie va a pedirle que hable de derechos reproductivos, por supuesto, pero de empleo femenino no tuvo ninguna medida relevante. Y en violencia intrafamiliar, ninguna medida relevante. Entonces, precisamente a la bonificación de 30.000 pesos por hijo, un estudio del Ministerio de la Mujer y UNICEF reveló que cerca de 595.000 mensuales cuesta mantener la crianza en Chile. De este total, 383.267.000 pesos equivale al costo en bienes y servicios y 211.616 pesos al costo del tiempo no remunerado que madres y padres y cuidadores destinan a la crianza. O sea, imagínate, 30.000 pesos no es nada. Padre hurtado eres tú. Se perdió. Y son 600 millones que le sacan a Cercotec, que son programas que son fuertemente para las mujeres. Entonces, bueno, y todo esto en medio de un discurso en el que como que estaba presentando a la banda. Entonces aparecía un ministro, un aplauso para el ministro, su trabajo incansable, no sé qué. Mucha autocomplacencia, pocas medidas para las mujeres. Eso sería como lo que eché muchísimo en falta. Queremos pedirle a toda nuestra comunidad que ponga en una palabra lo que sintió ayer durante el discurso, porque las emociones son interesantes de poder leer en vivo y en directo a través
de nuestro chat y aprovecho antes de despedir a Jimena. Bueno, los incidentes clásicos nos hacen preguntarnos qué tiene que ver con el levantamiento de cartelitos, chapitas contra la motosierra por el lado del Frente Amplio. Ayer le gritaron mentiroso al final del Ese fue el discurso. el cuadro final. Pero más allá de eso, ok, un grito, unos papelitos, unos cartelitos. La pregunta es, ¿y la oposición? ¿Cómo está discursivamente? La oposición está, yo creo, saliendo de la perplejidad en el sentido, al menos en la reforma tributaria ya tiene un cuento armado, y yo quiero destacar lo que hizo la red de centros progresistas, que fue un esfuerzo de articulación para poder responder la cuenta y este informe que andaba circulando sobre cumplimiento de metas. Ahora, ¿cómo se articula la oposición? ¿Cómo frena las ideas de José Antonio Kast? Eso todavía no está claro. En términos de estrategia parlamentaria estoy diciendo, ¿sí? Entonces, hay unos centros progresistas que están respondiendo, pero la gente no quiere la discusión larga, po. Entonces, necesitamos efectivamente que la oposición se organice. Ayer todas las cámaras estaban puestas en lo que le pareció a Parisi la cuenta pública. Y Parisi quedó descontento, y esa fue una noticia. El tema no es tanto lo que diga la oposición, sino la posición también en la que está, ¿cierto? Entonces pasa que la oposición está en una debilidad estructural y está también en una debilidad en el Parlamento. Por lo tanto, los micrófonos se los ponen, pero la noticia no sale tanto. A Parisi le ponen todos los micrófonos y sale y se amplifica la noticia, entre otras cosas, porque tiene capacidad de ser una bisagra, de dejar pasar o no dejar pasar las cuestiones que plantea el gobierno. O sea, es importante lo de Es Parisi. importante porque está cumpliendo un rol de bisagra en el que sus votos se suman o se restan, como cualquier partido pyme. Está poniendo los votos o quitando los votos, y eso define el éxito o el fracaso de una alternativa de gobierno. Franco Oye, Parisi, Jimena, que fue una de las... Ahí estamos mirando en Claro. los medios de comunicación su participación activa ayer a través de un video. Si eso es lo loco. Claro. Tira un video que Un no videíto sabemos, por redes que sociales, no ¿no? sabemos dónde está. Siempre que podemos pensar que está en otro país o está en este. Y esto es cierto. Esto es cierto. No sabemos dónde está, pero él está. Y es capaz de levantar repercusión en medios por hito que tiene el Partido de la Gente de volverse relevante en un momento de la discusión que no está presente una izquierda bien articulada. Quizás articulada, pero no tan bien articulada como en otros momentos. Después de la cuenta pública, Jimena, ¿tú podrías decir, por ejemplo, que lo de ayer fue una prueba comunicacional y ahora se viene quizás la prueba política en el Senado? Es que yo tiendo a creer que la cuenta pública es también una instancia política. Y creo que le hace falta, mucha falta, al gobierno ponerse los pantalones largos en eso y ponerle contenido a la campaña. Y yo creo que se ha hablado un montón de que están comunicando mal. El problema es que están comunicando sin contenido. Entonces, el problema no es la estrategia comunicacional. El problema no es si tienen o no tienen relatos, si tienen o no tienen ganas. El problema no es simbólico. Y tampoco es cuánto hablan y cuánto salen en la prensa. El problema es que no tienen definido su plan de gobierno y no tienen definidas sus metas. Entonces, hoy día el problema es de contenido, no es tanto comunicacional. Y eso, que sea tanta la falta de contenido, se convierte en un problema político que se muestra en todas las instancias. Jimena Jara esta mañana con nosotros. Qué placer tenerte y escucharte. Y algo más, tu público quiere tu palabra. No, chao pescado y vamos a seguir. Porque ahora... Esto, claro, le dejé todo. Fue como... No, o sea, esto se puede mirar en distintos niveles, pero vamos a seguir en distintas plataformas. Vamos a grabar probablemente hoy día Mira, el Democracia en LSD, y ese va a venir con harto candy. Mira, pero de todo lo que dijiste, ¿hay algo que haya que quedarse la gente o como quédense con esto de todo lo que vimos ayer? Mira, una cuestión que a mí me parece como impresionante de Kast es su mirada del tiempo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que él hizo un gesto a Frei Ruiz Tagle, ¿no? Entonces, la impresión que yo tengo con Kast es que no le gusta el pasado, pero quiere volver al pasado, ¿cierto? Porque la última frase que dice es que volvamos a hacer Chile grande, que es como, me suena. Entonces, no le gusta el pasado inmediato porque era Boric, guácala. Y el pasado menos inmediato tampoco le gusta tanto porque Piñera. Entonces está medio obligado a hacerle gesto, pero tampoco. Pero lo que le gusta, de verdad le gusta, es como Arturo Alessandri.
¿cachai? Porque es como el último que cita en el tiempo es Arturo Alessandri. Cita a Manuel Montt, a Diego Portales, Arturo Alessandri, Gabriela Mistral también. a Gabriela Mistral, para que no Sí. se diga, pero como que ese es el tiempo que a él le gusta, como bien atrás. Entonces, cuando él dice que Chile vuelva a ser grande, hay que preguntarse de qué está hablando. Porque está hablando, nombró a Jorge Alessandri, que fue esa revolución agraria de Macetero. Entonces, da un poco de miedo pensar cuán atrás quiere llevarnos en su grandeza. Y, oye, espera, yo sé que vas a despedir, pero otra pregunta, es que no quiero que te vayas, Jimena, eres muy buena. Mientras Kast veíamos que estaba instalando este segundo tiempo de instalación de gobierno, aparece Boric como actor político. No descartó una eventual candidatura presidencial. ¿Qué señales da para la oposición? O sea, yo creo que lo que, Y que justamente lo haga ahora en el timing. claro, lo que él logra hacer es ser un centro, ¿cierto? Una cosa que le pasa a la oposición es que está fragmentada. Entonces, a la oposición le hace bien también tener un poco de esperanza de cuáles van a ser los posibles planes de futuro, ¿cierto? En este momento no había un horizonte. ¿Cómo nos rearmamos? Es la pregunta. Y obviamente que ya el comodín Michelle Bachelet, que estaba en todas las elecciones para atrás, ya no fue. O sea, hoy día queremos que ella vaya a la ONU, sea presidenta del mundo mundial, pero entonces, ¿qué pasa a este lado? ¿Cuáles son las candidaturas que se muestran? ¿En torno a qué se reúne hoy día el progresismo? Y es importante que al menos él diga que lo está considerando, porque inmediatamente se vuelve un nodo y permite tratar de articular esfuerzos. Entonces, hay algo que no es exactamente que le esté meando el asado a Kast, sino que está tratando de dar una señal que permita que la gente se junte. Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Muchas gracias, Jimena. Adiós. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM